Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Una jornada apasionante, un tema extraordinariamente importante en la vida de la Casa de Israel, la historia teocrática, la historia monárquica. Ayer definimos esos dos conceptos tan importantes que nos acompañan hasta nuestros días. Hay una tarea que está pendiente y creo que puedo dar plazo aún hasta mañana. Ya varios hermanos me han contestado, hermanas me han contestado, ¿dónde están los varones? ¿Quién ha sido considerado el rey más importante en Israel? Es muy importante la pregunta, porque en los minutos de la jornada que vamos a desarrollar en el día de hoy, si el tiempo me lo permite, por lo menos los mencionaré, todos los reyes en Israel, entendiendo que hay dos líneas, la línea de la casa de Israel y la línea de la casa de Judá. Entonces tenemos que entender en qué momento, todos sabemos en qué momento mejor, Israel entra en una división, y en esa división, al formarse lo que conocemos como esas dos casas, cada una de ellas a su vez tiene su propio rey. Entonces tenemos los reyes de la línea del norte y los reyes de la línea de Judá, al sur, de tal manera que es importante que lo tengamos presente. Pero también es muy importante, y creo que podría ser parte de la tarea, no sé si hacerlo como tarea, sí sería interesante, ¿cuántas mujeres en la línea de la casa del norte o de la casa del sur fueron reinas de Israel? Claro, si hago la pregunta no podría avanzar en el tema hoy, no hay problema, dejemos la pregunta. ¿Cuántas reinas? Sabemos de los reyes de Israel, pero ¿cuántas reinas tuvo entonces Israel? Sí las hubo, por supuesto, sí las hubo, porque con tanta dificultad con la mujer en los gobiernos para esas épocas, no sé si hubo alguna de ellas. Por ahora vamos a continuar en la historia leyendo y considerando el libro de Samuel. En el primer libro de Samuel se nos narra todo el proceso de transición del pueblo de Israel en esa forma de gobierno desde el punto de vista de los jueces hasta el punto de vista monárquico. Entendemos todos, mis amados hermanos, que el concepto de los jueces tenían como propósito establecer un gobierno, un orden, pero un orden establecido de parte de Adonai. Entonces vemos que en la historia que hemos comenzado, en este desarrollo apareció el profeta Samuel y continúa el profeta Samuel siendo juez, un juez a quien el pueblo tiene credibilidad, un juez que habla con Adonai, un juez que establece lo que Adonai fundamenta para el pueblo, y en ese orden de ideas pues todas las cosas caminan bien. Sin embargo, los hijos de Samuel, pues ya nos muestra la narrativa que hicimos el día anterior en el primer libro de Samuel. Nos vimos cómo los ancianos y el pueblo en general no aceptaban a los hijos de Samuel en su condición de herederos como jueces, toda vez que ellos a su vez pervertían ese ministerio tan importante como sacerdotes, como jueces, a través de corrupción. De tal manera que el pueblo entonces entra en un proceso, digamos, emotivo. Todas las naciones a nuestro alrededor tienen un rey. ¿Por qué nosotros no tenemos rey? Nosotros queremos rey.
Y es allí donde Adonai confirma la aparición entonces de Saúl. Posteriormente aparecerá David, posteriormente aparecerá Salomón y así sucesivamente. Pero por las últimas palabras que podemos ver en el libro de Jueces y los primeros capítulos del primer libro de Samuel, sabemos que los israelitas no tienen un líder y que están absolutamente ya en una condición apartados del propósito, apartados de la Torá, apartados de las ordenanzas, de las misbot. Y lo más cercano que podríamos tener entonces como líder para aquel tiempo, sin duda era el sacerdote Elí, quien con sus hijos administraba el templo en Silo. La prosperidad económica, militar y política de los israelitas dependía entonces de la fidelidad que ellos presentaran debidamente a Adonai. Esto es importante, tengámoslo presente, por favor, esta definición. La condición de vida, la prosperidad, los aspectos en torno a la agricultura, la familia, el sistema del gobierno de los jueces y los sacerdotes dependían de la fidelidad que ellos tuviesen para con Adonai. Sin embargo, vemos que en la interacción que ellos tienen, los hijos de Elí, repito, como lo mencioné hace un momento, eran indignos de ocupar esta posición porque ellos a su vez menospreciaban la ofrenda de Adonai, como lo dice el primer libro de Samuel en el capítulo 2, verso 12. Ellos son poco fiables como líderes. Por lo tanto, no se podría considerar que fueran adecuados para ejercer como jueces y mucho menos en su condición como sacerdotes. Ahora, lo primero que observamos en la historia que estamos desarrollando es que existía un sistema de herencia, es decir, cada juez, cuando tenía hijos, heredaba a sus hijos esa posición tan importante. Pero a su vez, y lo vamos a ver en la línea de la casa de Judá y en la línea de la casa de Israel, veremos cómo todos estos reyes a partir de Saúl ahora tienen hijos y estos hijos van a tomar la posesión de rey, pero no es que vayan a hacerlo mejor como reyes, sino que todo lo contrario, realmente lo que nos narran estos textos es el acabose de los reyes de Israel. Así es que el trabajo de los sacerdotes, para concluir esta historia con los sacerdotes, era un trabajo sagrado y establecido por Adonai. Sin embargo, vemos que este trabajo y esta responsabilidad no se cumple adecuadamente. Y la triste historia del poder heredado a través de los gobiernos hasta nuestros días, lastimosamente, nos advierten que generalmente traen consigo malas experiencias. Así es que Adonai llama a Samuel a suceder a Elí, y ya conocimos toda la historia de Samuel, lo que él desarrolla, su ministerio y la importancia que él tiene ahora. Voy a hacer un recuento supremamente rápido, hermanos. Por favor, les voy a pedir de manera especial, si usted puede hacerlo, espero que pueda hacerlo, tome nota. Papel y lápiz, escríbalo por favor, papel y lápiz. En este papel y lápiz vamos a considerar los reyes de Israel. En el primer libro de Reyes, vamos a ubicarnos allí porque eventualmente miraremos algunos textos y tomaremos parte de lo que la palabra nos está enseñando. Primer libro de Reyes, vamos a tomar en el primer libro de Reyes, veamos el capítulo 12. Primer libro de Reyes en el capítulo 12. Ya tenemos establecido al rey Saúl, primer rey de Israel. Sabemos que su reinado fue un reinado terriblemente dirigido, un reinado dirigido en sus propias fuerzas, en sus propias ambiciones, en sus pensamientos, en su envidia, en su celo, en su contienda. No quería que nadie ocupara esa posición, entró en una posición del yo, del poder, un poder mal administrado, un poder que desconoció la palabra de Adonai, un poder que desconoció la palabra del profeta en sí mismo, entre otras cosas, un rey que empezó a hacer cosas total y absolutamente apartadas del propósito de Adonai, entre otras, consultar incluso a la adivina. Recuerden ustedes toda esta parte. Y cuando ahora se entera de la importancia de que su reino ha sido desechado
y que Adonai va a elegir o ha elegido a un nuevo rey, en este caso a David. Ustedes conocen la historia, probablemente la detallemos en otro momento. El hijo de Elí. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora aquí, hermanos? Ese celo al nombramiento de David. Y la historia de David, ya algunos hermanos me contestaron, por ejemplo, que el rey más importante sobre Israel había sido David. Sin embargo, no podemos considerar que no lo haya sido, pero definitivamente no lo fue. David cumplió una labor importantísima, extraordinariamente importante. Pero es necesario que evaluemos dentro de su reinado los errores o los horrores que pudo mejor cometer David con todo y la calidad de rey que fue. Es decir, tanto David como Salomón, sin lugar a dudas, enriquecieron a Israel, sin lugar a dudas hicieron cosas extraordinarias. Pero tanto David como Salomón definitivamente traían consigo situaciones adversas, los dos en diferentes circunstancias: mujeres, adulterio, idolatría, paganismo, entre otras circunstancias. Por supuesto, hubo arrepentimiento, todos esos detalles, no sé si los vamos a poder ver cada uno en la minucia que requieren, pero sé que buena parte de estos contenidos ustedes en su gran mayoría ya los han estudiado, los han considerado y sé que los han podido estudiar. Algunos de ellos seguramente los revisaremos. Lo importante es que durante el periodo de Salomón, Saúl, David y Salomón, se ocurre la división. Entonces vamos a tener el reino del norte, que es Israel, cuya capital es Samaria, Samaria. Y a su vez vamos a tener el reino del sur, o Judá, cuya capital será Jerusalén. Y a partir de ellos, entonces se van a ocurrir una serie de reyes. Y voy a mencionarlos, procuraré hacerlo despacio para que usted tome atenta nota. Después de Salomón en el norte, heredó Joroboam, rey Joroboam. Esto lo vemos aquí en el libro de Reyes, en el capítulo 12, verso 2. Lo voy a tomar como principio para mencionarlo. Dice la palabra: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Joroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, y enviaron a llamarle, vino Joroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablarás, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes. Aquí esto es una enseñanza y una predicación, de hecho, maravillosa que podríamos tomar, porque de hecho ya lo hemos hecho en algunas ocasiones aquí en Israel Casa Integral, porque ahora pide consejo de los jóvenes, jóvenes sin experiencia, jóvenes sin palabra, jóvenes conectados a internet, jóvenes apartados de todo principio. Pide consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban cerca de él, a sus amigos, a su club de amigos. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron así. Dijeron: así hablarás a este pueblo que te ha hecho estas palabras. Tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminuyéndonos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Esto es para que solo vayamos mirando cómo un heredero de un rey, Salomón,
Ahora, siendo Salomón quien era en toda su capacidad y toda su riqueza y su grandeza, ahora vemos cómo Joroboam empieza a tomar asesoría de jóvenes absolutamente inexpertos. Desconoció a los ancianos, desconoció la palabra y trae un yugo peor o aumentó el yugo sobre el pueblo. Esto estamos hablando de Joroboam en el reino del norte, y en el reino del sur tenemos a Roboam. Interesante. Vamos a hacer la línea primero de la casa de Israel. Posteriormente aparece el hijo de Joroboam, Nabat, que fue un rey pésima condición. Por favor, no lo voy a detallar, pero en el libro de Reyes, capítulo 15, verso 25 al 31, nos dice quién fue. A su vez, viene un golpe de estado y Nabat es sucedido por Baasá, otro rey pésimo en su gobierno. Luego viene su hijo, que es otro rey pésimo, peor que los anteriores, que es Elá. Reyes 16, capítulo 8. Viene otro golpe de estado, y en ese próximo golpe de estado aparece Zimri. Y este Zimri, otro pésimo líder, recibe golpe de estado de parte de Omri. Y también allí se ocurre una situación de muerte que es una cosa interesante. Y luego Omri destituye o muere Tibí y lo reemplaza a su vez. Ahora, durante este periodo es interesante nombrar que dentro del periodo de lo que es Omri, el siguiente rey fue su hijo Acab, y después de Acab, su hijo Ocosías. Libro de Reyes 22, segundo libro de Reyes 22:51 nos habla de Ocosías. Es interesante que entre el reinado de Acab, segundo libro de Reyes 16:29, al segundo libro de Reyes 22:51, Ocosías se encuentra en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, se encuentra nada más ni nada menos que el profeta Elías. Entonces, cuando estudiamos la vida de Elías y hace mención a estos reyes, nos daremos cuenta las penurias que el pueblo está pasando. Ahora luego viene Acab, también el hijo de Ocosías, Acab, otro rey malo, pésimo. Y este hijo de Acab, Joram, está en el periodo de entre Joram y el periodo de Jehú. Entre estos dos reyes, ahora está el tiempo del profeta Eliseo. Recuerden, después de Elías viene el profeta Eliseo, y Eliseo ahora está frente a estos reyes, Joram y Jehú. Pésimos reyes en su momento, pésimos reyes en administración, en todo lo que tienen por hacer. Y cada que lo va sucediendo su hijo, ahora el hijo de Acab, Joram, repito, toma el lugar, luego su hijo lo va a tomar con un golpe de estado y lo toma Jehú, luego su hijo, el hijo de Jehú, toma el lugar y es Joacás, luego su hijo, el hijo de Joacás, toma el lugar que es Joas, todos reinos, repito, en mala condición, y Joas, su hijo, toma lugar y es el rey Joroboam II. Hay un segundo Joroboam. Luego el hijo de Joroboam II, Zacarías, toma lugar. Se produce otro golpe de estado y aparece Sulam. Y después de Sulam hay otro golpe de estado y aparece Manahem. Después de Manahem, su hijo hereda el reinado, que es el rey Pecaía. Otro golpe de estado y aparece otro rey pésimo, además, Peca. Y ahí, hasta este lugar, nos daremos cuenta que viene la primera invasión, es decir, que viene el pueblo asirio sobre el pueblo de Israel. Allí entonces hay un golpe de estado y aparece Oseas. En el capítulo 17, verso 1 en adelante, viene la segunda invasión de Salmanasar, rey de Asiria, y la caída de Samaria. Y entonces este pueblo es llevado en cautividad para Asiria. Así está en este orden de ideas. Y muy rápido, todos los reyes que ocuparon la casa de Israel, todos en pésima, absolutamente pésima condición. Vamos ahora con la siguiente casa, la casa del sur, Judá. En Judá aparece entonces, después de Salomón, mientras estaba Joroboam al norte, al sur aparece Roboam. Roboam, su hijo, toma lugar y es allí Abías, el que toma lugar después de Joroboam, con un pésimo gobierno. Inmediatamente el hijo de Abías, que es Asa,
toma un reinado, y cuando toma este reinado podríamos ver que aparece por primera vez en toda esta línea, en la casa de Judá, un rey que podríamos decir tuvo un buen sistema de gobierno. ¿Quién? El primero de todos, Asa. Asa. Después de Asa, su hijo toma lugar, y su hijo es Josafat. Josafat, extraordinario, hace una muy buena labor. Y Josafat va a ocupar un bastante periodo. Recuerden que Josafat, cuando es rey en el sur, en el norte era rey Acab, pésimo rey, mientras que Josafat era un buen rey. Estamos hablando del periodo en que estaba el profeta Elías. Luego tenemos, en el norte tenemos a Ocosías, y Josafat continúa siendo rey. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo en que su hijo toma el lugar. Josafat continúa, arriba está Acab, abajo aparece Josafat, al sur. Seguimos en el segundo libro de Reyes, aparece Joroboam, y aquí hay algo interesante, Joram. Hay un Joram que es rey en el norte y hay un Joram que es rey en el sur. No es el mismo Joram, son dos personas diferentes, pero tenían el mismo nombre para la misma época. Continúa Joram durante mucho tiempo adelante con su reinado, y este Joram permanece hasta que su hijo Ocosías toma lugar. Tanto Joram como Ocosías en la casa de Judá eran reyes, al igual que los que están en la casa del norte, que son Joram y Jehú, eran reyes de muy mala condición. Eran reyes, repito, que sus órdenes, sus determinaciones, su vanidad, su pecado, su idolatría, entre muchas otras cosas, no podríamos ahora mismo dedicarle tiempo a cada uno de ellos, pero sería maravilloso que leyéramos Primera, Segunda de Reyes, todas estas historias, porque allí están descritas cada una de ellas. Después de Joram, y toma lugar su hijo Ocosías, y después de Ocosías, segundo libro de Reyes. A ver, permítanme un segundo, si puedo hacer una pausa aquí en este momento. Quiero confortar este texto bíblico. Segundo libro de Reyes, vamos a ir al capítulo 11. Un momento, por favor. Acompáñenme en su lectura, por favor. Aquí están todos los de Jehú extermina la casa de Acab. Jehú extermina el culto de Baal. Luego viene el capítulo 11. Vamos a tomarnos un minuto en el capítulo 11, porque después de Ocosías en la casa de Judá, allí se sucede un asunto impresionante. Probablemente lo podamos leer un poco más en detalle. Y entonces la esposa de Ocosías toma lugar como reina de Judá. ¿Quién es ella? Atalía. Vamos a leerlo en el capítulo 11 del segundo libro de Reyes. Qué interesante, porque ya encontramos la respuesta a nuestra tarea. Bueno, yo les ayudo con la tarea por esta ocasión. Aparece una mujer reina de Judá, no en la casa del norte, sino en la casa del sur. Dice la palabra en el Tanakh, dice, capítulo 11, segundo libro de Reyes. Dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. ¡Ah, qué belleza! Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joas, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Adonai 6 años. Y Atalía fue reina sobre Judá, sobre Israel. Mas el 7º año envió Joiada, y tomó jefes de centenas de capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Adonai, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Adonai, y los mostró el hijo del rey. Y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo, Shabbat. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del póstigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada.
Mas las 2 partes de vosotros que salen del día de reposo tendréis la guardia de la casa de Adonai junto al rey, es decir, en el Shabbat, y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto, y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomó cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo, y los que salían del día de reposo vinieron al sacerdote. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Adonai. Bueno, esta historia es muy interesante. Voy a continuar con la línea y luego retomaremos un poquito la parte relacionada con Atalía, porque aquí hay una historia que es interesantísima y creo que no le hemos prestado mucha atención a ese detalle. Entonces, después de Atalía en la historia, hereda un hijo suyo, que repito, que es hijo de Ocosías, y aparece entonces en escena Joas. Este Joas es interesantísimo, porque Joas, definitivamente, reinado de Joas de Judá. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joas y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, y Joas hizo lo recto ante los ojos de Adonai todo el tiempo que dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joas dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que suele traer la casa de Adonai, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Adonai, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de sus familias, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen las grietas. Bueno, entonces vemos que este Joas es considerado uno de esos buenos reyes. Ya hemos mencionado 2, este es el segundo Joas, que se sabe, según los textos que estamos leyendo en el libro de Segunda de Reyes, que fue un hombre bueno en el sentido de que empezó a limpiar, a cuidar, a proteger sobre el paganismo y la idolatría, entre muchas cosas que sus antepasados habían realizado. Inmediatamente después de Joas hereda nuevamente el reino otro hijo suyo, que es Amasías, y Amasías sigue el modelo de su padre Joas y desarrolla al igual un buen reinado. Después de Amasías hereda su hijo Azarías, o Usías, como también lo conocemos. Después de Usías hereda su hijo Jotam, que también ellos venían siendo buenos reyes, haciendo buenas labores, instaurando la palabra, conservando los principios y el fundamento. Pero después de Jotam viene uno de sus hijos, que es Acaz, y este Acaz vuelve a convertir el reino en un caos impresionante, en un caos total. Y de Acaz aparece en la escena alguien muy interesante. Vamos al libro de Segunda de Reyes, donde quiero llegar, porque definitivamente aquí estaba la respuesta a la tarea que ustedes me han enviado. Espero que todos hayan acertado en la tarea. No he podido revisar todos los envíos que ustedes me hicieron. Algunos me enviaron textos un poco extensos, no los he podido leer todos, pero asumo que están haciendo la tarea. No es para que yo califique, no es para que yo verifique quién lo hace, quién no lo hace. Es porque todos estamos aprendiendo. Y si no tenemos la disciplina de buscar, de escudriñar, de hacer la tarea, probablemente nos quedaremos en el camino. Entonces tenemos, después de Jotam, que fue un muy buen rey en la casa de Judá, al sur, viene su hijo Acaz. En el libro de Segunda de Reyes 16:1, en el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Hasta ahí va nuestra información, ¿verdad? Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Adonai, su Elohim, como David, su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones de Adonai, que Adonai echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos
y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esto, bueno, aquí viene toda la historia de Acaz, no la voy a leer toda porque es extensa, pero para concluir que era un rey malo. Pero inmediatamente después de Acaz, su hijo Ezequías, vamos al capítulo 18, su hijo Ezequías aparece como el nuevo rey de Judá. Y en el capítulo 18, verso 1, y aquí creo que vamos a tener que leer un poquito, hermanos, porque definitivamente aquí hay una historia apasionante. Es más, este capítulo fue el capítulo que me motivó a traer este tema de semana. Apasionante, porque es que la historia de estos reyes, si ustedes se toman un tiempo, amados hermanos, de leer primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, con detenimiento, mirando las fechas puntualmente, hijo de quién, hijo de cómo, cuándo llegó, cuándo fue rey, qué fue lo que hizo, cómo fue lo que hizo, por qué fue desagradable ante los ojos de Adonai, en qué falló. Entonces vamos a mirar todos estos reyes en que fallaron. Repito, Saúl falló, David falló, Salomón falló, y todos los que estamos viendo aquí, a excepción de 2 o 3 que mencionamos, han tenido un buen gobierno ante los ojos de Adonai. Pero voy a resaltar puntualmente, y es mi tema de semana, aquí a Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Recuerden que Acaz era nuestro último rey y Acaz no fue nada para nada. Bueno, ya mencionamos algo, el porqué. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Es interesante que estos reyes, en su mayoría, heredaron siendo muy jóvenes, algunos incluso niños. Impresionante. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su padre fue Abid, hijo de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Adonai conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Verso 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Eso es algo así como cosa de bronce. En Adonai, Elohim, el de Israel, puso su esperanza. Por favor, perdóneme que yo resalte porque quiero resaltar aquí. Espero que usted esté haciendo lo mismo en esta lectura que estamos desarrollando. Verso 5 en el capítulo 18 dice la palabra que en Adonai Ezequías puso toda su esperanza. Por favor, subraye este texto. Porque esta palabra no es solamente ver la historia de los reyes, es importante que ministre a nuestros corazones la importancia de que nuestra esperanza esté puesta en Adonai. ¿Dónde está puesta tu esperanza hoy, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Hay algún problema en tu vida, en tu salud, en tu economía, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu profesión? ¿En qué aspecto de tu vida hoy hay un vacío, un dolor, una adversidad? Algo que el enemigo está siempre al acecho, tratando de dañarnos el tiempo, el shalom. Por eso cuando terminamos nuestra celebración de Shabbat, en el Havdalah, después del cierre del Havdalah, viene un momento maravilloso y es la oración sacerdotal. Yivarejeja Adonai beyizmereja. Ya usted sabe. Y esa oración poderosa la hacemos no como un ritual religioso, hermanos. Es porque estamos cerrando nuestro tiempo de Shabbat y estamos dando comienzo a una nueva semana. Una nueva semana. Y cuando esa nueva semana comienza, Shabbat Tov, ahora esa nueva semana viene guardada, protegida, bañada en oración a nuestro Padre, con la bendición sacerdotal, para que en nuestro entrar y en nuestro salir, en nuestra salud, en nuestro diario vivir, podamos tener el gozo, la paz, el shalom que solamente Adonai nos puede entregar. Entonces, mis amados hermanos,
vemos que la esperanza de este rey, un joven de 25 años, rey de Judá, la esperanza de este joven ya nos da la primera palabra de esperanza y de vida, es que toda su esperanza estaba puesta en Hashem. Baruch Hashem. Ni después ni antes, por favor, aquí está la respuesta a la tarea. Ni después ni antes de Ezequías hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. Por favor, aquí está la respuesta a la tarea. Espero que ustedes me hayan enviado la respuesta con la cita bíblica. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 5. Dice: de toda la lista que hemos hecho, tanto del norte como del sur, cada uno heredando, otros por golpe de estado, otros por toma a la fuerza, etc. A excepción de 2 o 3 que hicieron lo recto delante de Adonai, de resto todos los demás reyes, tanto del norte como del sur, fueron un caos total. Gobiernos de reyes despiadados, de reyes involucrados en corrupción, en idolatría, en todo tipo de vergüenza y de pecado. Es impresionante. Cuando nosotros leemos esta historia nos preguntamos, ¿y cómo puede ser posible que Israel, la casa de Israel, haya perdido el norte, la dirección de Hashem? ¿Cómo es que nuestro amado Adonai ha tenido la misericordia con este pueblo de dura cerviz hasta nuestros días, hermanos? Hasta nuestros días. Es decir, esta historia, como lo mencionamos ayer, lo mismo que antes. Lo mismo que antes. Mucha gente dice, no, es que la vida pasada, la vida en los años anteriores era mejor. No, hermanos. La vida siempre ha sido un va y viene, un caos en muchos aspectos. Pero cuando nosotros verdaderamente queremos vivir una vida de gozo, de paz, de armonía, de salud, de vida, pues tenemos que empezar a caminar por el camino, la verdad y la vida, caminando en la palabra y caminando en Hashem y cumpliendo en obediencia sus ordenanzas, con tal cual la Torá, el manual de vida, el manual de instrucciones nos lo indica, hermanos. Les garantizo que entonces podemos vivir una vida en plenitud. Hermanos, ¿cuántas enfermedades hoy acosan o atacan a nuestro pueblo? Y cuando revisamos sin necesidad de ser muy conocedores de conceptos de medicina, sabemos que la gran mayoría de las enfermedades que muchos de nuestros familiares cercanos o amigos, conocidos, etcétera, tienen hasta el día de hoy, no son ni siquiera enfermedades generacionales, son enfermedades adquiridas recientemente y obedecen a una mala alimentación. Y cuando digo una mala alimentación, no me refiero a que coman mal, no me refiero a que coman poco o coman demasiado. Por favor, me refiero a que consumen alimentos que la Torá nos enseña que no debemos consumir. Es que comer camarones, pastor, ¿cómo le ocurre que no podemos comer camarones? Nunca olvidaré en uno de mis primeros años en los Estados Unidos de América, un querido amigo colombiano me invitó por primera vez. Yo no conocía un buffet, no conocía. Aquí en los Estados Unidos son muy típicos los buffets americanos, los buffets chinos particularmente. Bueno, hay de todo pues. Pero me invitaron a algún lugar, a un buffet, y la verdad es que de ver tanta comida en abundancia como ocurre en estos buffets, yo que soy de buen comer, la verdad, mis amados, que se me quitó el apetito de ver tanta comida. Así es que me serví lo que normalmente pues una persona normal come, un plato normal. Y vengo de Colombia y estoy recién llegado y estoy acostumbrado a mi sopita de almuerzo y la bandejita, lo que llamamos en Colombia la sopa y el seco. Y el amigo que estaba conmigo colombiano me dice, pero hermano, hágame el favor, hermano, vaya a ver, repita, coma más. Dije, hermano, lo siento, es que ya no puedo más. Me dijo, no, hermano, yo lo invité a este buffet porque yo quiero que usted coma bien. Le digo, no, es que ya comí, hermano, ya, la verdad, ya comí. Me dijo, no, hay que aprovechar, hermano. Mire que a un buffet cuando viene a un buffet, uno viene pues, pero a comer de verdad. Y este hermano se servía y se servía y se servía. Yo decía, pero por favor, hermano, ¿usted a dónde le cae puesto?
tanto, hermano. Dice, no, es que cuando venimos a un buffet hay que aprovechar, hermano. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre venir a un buffet, mañana igual va a tener hambre al mediodía, va a tener que volver a almorzar o no? Pero cuando miraba a mi alrededor y veía personas de nuestra comunidad hispana, me sorprendía cómo devoraban, y la palabra sé que es fuerte, devorar. La palabra más castellana, mejor, más en castellano es tragar. La palabra es correcta, tragar. Cómo podían tragar y devorar camarones y camarones y camarones y camarones, y se servían y seguían comiendo y seguían comiendo. Yo decía, pero padre, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué? Por la ignorancia del pueblo. Probablemente todos esos varones que estaban consumiendo y consumiendo y consumiendo camarones desorbitadamente, probablemente en su subconsciente o en su mente estaban pensando que el consumir los camarones les producía un efecto afrodisíaco, y entonces ellos creían que entre más camarones comieran, seguramente tendrían yo no sé qué experiencias. Pero la Biblia prohíbe este alimento impuro. Y cuando la Biblia lo prohíbe porque es un alimento impuro, y lo prohíbe porque trae serias y terribles consecuencias a nuestra salud. Entonces, aún mucha gente hoy, cuando lo sabe, aún sabiéndolo, lo siguen consumiendo. Dicen, no, pero a mí que nadie me diga lo que yo tengo que comer. Ok, que el chicharroncito, que la comida de cerdo, que las chuletas, pastor, a mí me gustan, yo las consumo, así es que con todo respeto, pastor, no me diga. Está bien. ¿A qué me refiero entonces con la historia? La gente hoy con tantas enfermedades simplemente porque no entramos a un nivel de alimentación kasher o kosher, puros, alimentos puros. O sea, yo lo puedo decir por testimonio, y personas que me conocen, mi familia particularmente que me conoce desde hace 26 años por lo menos, no sé qué es en mis labios una bebida alcohólica o un cigarrillo o odio absolutamente, y perdóname que use esa palabra, pero odio el olor a cigarrillo. Para mí es algo detestable, es insoportable. No puedo tener a mi alrededor el olor, y a una persona que consume cigarrillos, se los he tenido que decir, hermano, con todo respeto, hermano, si usted fuma, por favor, apártese, hermano, vaya, fume por allá lo más lejitos que pueda, pero justo al lado mío no puedo, hermanos. Y eso nos ha permitido, por supuesto, tener una mejor salud. Ahora, todo esto lo menciono porque estoy haciendo alusión al rey Ezequías. El rey Ezequías tenía puesta toda su esperanza en la palabra, en las ordenanzas, en los mitzvot, en el hacer las cosas conforme a lo que está escrito. Ni después ni antes de él hubo otro rey como él, de todos los reyes de Judá, porque siguió a Adonai y no se apartó de él, sino que guardó las ordenanzas, los mitzvot, las palabras que Adonai había prescrito a través de la Kadosh Torah en Moshe. Hay que subrayar el verso 5 y el verso 6. Debemos resaltarlo y darle el valor que estos dos textos ameritan en la vida del rey Ezequías. Y Adonai estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Hermanos, hoy tengo a mi alrededor una gran cantidad de literatura, libros excelentes, con excelentes escritores, muchos de ellos pastores reconocidos, a quienes tuve la oportunidad alguna vez de compartir con ellos, saludarlos, y muy buenos escritores, los aprecio y los admiro. 7 pasos para la riqueza, 10 pasos para la prosperidad, cómo alcanzar el éxito de los judíos, cómo ser prósperos en tantas, y excelente literatura, hay muy buena literatura, que no la podemos desechar, por favor. En esto siempre lo he dicho, no nos volvamos tan religiosos en ciertas cosas, que porque es un pastor del nivel 2, entonces ese libro ya no sirve, hay que tirarlo. No, hermanos, por favor, si es una buena lectura, por favor, si es un buen autor, porque hay que saber elegir un escritor. Hay gente que escriben libros, copy, paste, y escriben libros. No. Hay que buscar literatura de hombres que escriben
con entendimiento, sabiduría, con capacidad para escribir, y que cuando los disfrutamos los podemos disfrutar con absoluta calidad. Estaba procurando un texto que estoy tratando con los varones de un escritor que conocimos hace ya muchos años en Miami, el pastor Myles Munroe, un gran escritor. Admiro los libros y su escritura es extraordinaria, profunda por demás, fallecido ya hace varios años. Y estamos siguiendo un libro que habla sobre el poder del hombre de la oración, del hombre de hogar, del hombre, el varón Kadosh. Es maravilloso. Aquí nos da la respuesta a esta palabra. Ezequías, a donde quiera que iba, Adonai estaba con él. A donde quiera que salía, él prosperaba en todo. ¿Por qué prosperaba en todo? Hermanos, ¿cuántos de nosotros buscamos día tras día, momento tras momento, la manera de prosperar? Yo veo a tantas gentes diariamente batallar y batallar y batallar y batallar y buscar el contrato y buscar otro negocio y buscar... Está bien, hermanos, es parte de un proceso comercial, es parte de un proceso laboral, es parte de la vida. Pero, hermanos, les garantizo en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, por el poder de la palabra que estamos leyendo en este mismo momento, que cuando un hombre Kadosh, un hombre temeroso de Adonai, un hombre de obediencia, un hombre de cumplimiento, un hombre sujeto a lo que escrito está, les garantizo por la palabra que estamos leyendo en este mismo momento, que usted no necesitará estar en las batallas que todo el mundo está afuera día a día, porque vendrán los mejores negocios, vendrán las mejores oportunidades, se abrirán las puertas sin que ni siquiera estés allí tocando puertas, se abrirán las puertas, te llamarán de un lugar, te llamarán del otro, te llamarán de aquí, te llamarán de allá, y tendrán las mejores oportunidades. Pero es que, hermano, nosotros batallamos contra nosotros mismos, nosotros batallamos contra el sistema, nosotros batallamos contra el mundo, y contra el mundo la única forma de derrotar al mundo sin vivir y participar del mundo es caminar como caminó Ezequías, en obediencia. Caminó con una esperanza puesta en Hashem, y cuando caminamos con una esperanza puesta en Hashem, hermanos, todas las puertas se abren. ¿Qué más nos puede decir este precioso texto? Y Adonai estaba con él. Dice entonces la palabra, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el 4º año del rey Ezequías, que era el año del 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomó al cabo de 3 años, en el año 6º Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas y rey de Israel, fue tomada Samaria. O sea, recuerden, mientras nosotros estamos aquí en Ezequías, al sur, en Judá, al norte teníamos a Oseas, ¿recuerdan? ¿Y qué ocurrió? Y el rey de Asiria se llevó cautivo a Israel, a Asiria, y los puso en Halach, en Javor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Eso ocurre al norte. Siendo Oseas el rey de la casa de Israel, viene la invasión de, lo mencionamos aquí, de Salmanasar, rey de Asiria, y se produce la caída de la capital Samaria, la capital del norte. Y así es llevada entonces cautiva en Asiria la casa de Israel. Estamos leyendo segundo libro de Reyes, capítulo 18. Y por cuanto no habían atendido a la voz de Adonai su Elohim, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moshe, siervo de Adonai, había ordenado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Es decir, que todos estos reyes anteriores que mencionamos, Joseas, Pecaí, todos estos que habíamos mencionado anteriormente, que fueron pésimos reyes, lo que hicieron fue desobedecer la voz de Adonai. Y al desobedecer las ordenanzas, los mitzvot, la Torá, definitivamente
¿Terminan en qué condición? Terminan invadidos, viene la caída de Samaria, son llevados como cautivos. ¡Qué vergüenza! Después de todo lo que Hashem ha hecho por el pueblo de Israel, con mano fuerte y brazo extendida, los saca de la condición de esclavitud de Egipto, del rey de ídolos de Egipto y de toda esa cautividad, y ahora vuelve la casa de Israel a una cautividad aún peor en Asiria. Esto es Segundo de Reyes, capítulo 18, verso 18 nos narra esta historia. Ahora, aquí en este tema surge algo que probablemente podamos mencionar por 2 minutos. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Adonai y en los tesoros de la casa de Real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Adonai y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabaseris y al Rabases en un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo: decid ahora a Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En quién es que tú confías? Dices, pero son palabras vacías: consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón del rey de Egipto para todos los que en él confían. Y si me dices: nosotros confiamos en Adonai nuestro Elohim, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoráis en Jerusalén. Bueno, esta historia no la voy a leer toda porque tenemos que avanzar, pero mañana continuaremos recordando un poquito la historia también de lo que pasó con Ezequías al tiempo de morir, que esa historia por demás es extraordinaria y que definitivamente merece la oportunidad de que la podamos escuchar y podamos entender qué fue lo que pasó. Quiero regresar un momento con ustedes, hermanos, a la historia de esta reina de Judá, Atalía, reina de Judá. Es muy interesante porque cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Lo leímos hace un momento en el segundo libro de Reyes, capítulo 11, verso 1. Hay un paralelo sorprendente entre la relación de Israel con Judá y la de los descendientes de Caín y los de Set. Caín se apartó, él y su familia, de todas las personas temerosas de Adonai en su tiempo. Ahora más tarde las hijas de los camitas tentaron a los hijos de Set y acabaron preparando la escena para el diluvio. La licenciosa mujer de que está preparando esta situación en la situación de Judá es Atalía, la hija de Acab y de Jezabel. Nada más ni nada menos, teníamos que nombrarla porque la historia es interesantísima. Era la verdadera personificación de toda la maldad de sus padres, Acab y Jezabel. Recordemos Jezabel que hizo contra los profetas, ¿verdad? Jezabel había traído el veneno de Sidón y lo había inyectado en las venas de Israel. Y ahora Atalía iba atravesando las venas de Jerusalén. Notamos en este relato que hay un rey
de la casa de David, en vez de aliarse con el profeta de Adonai en el conflicto entre Acab y Elías, decidió en cambio a favor de la dinastía de Acab. Incluso permitió a Joram, príncipe heredero, que se casara con la hija de Jezabel. Si Jerusalén se hubiera ya apartado mucho del servicio de Adonai, la llegada de Atalía y sus sacerdotes de Baal habría incitado una reacción violenta contra el pueblo de Jerusalén, pero no ocurrió tal cosa. Al contrario, Atalía pasó a regir a Israel en el momento en que fue hecha reina. En bastantes aspectos, Atalía se parece a su propia madre, Jezabel. Y lo que hizo Atalía en Jerusalén es similar a lo que había hecho Jezabel en Jezreel, en Samaria. Aparecieron en Jerusalén templos a Baal por todas partes. El tenor de la vida de Jerusalén cambió completamente. La mundalidad prevalecía y los que temían a Adonai tuvieron que partir de Jerusalén. Esta Atalía abrió el mundo, el pecado. Yo creo que en términos modernos todos los bares, las discotecas, los prostíbulos y todo empezó a funcionar en los tiempos de Atalía. Pero Adonai llamó a Jehú, el cual eliminó la dinastía de Acab en Israel y dio muerte al hijo de Atalía, Ocasías. En vista de ello, Atalía decidió exterminar a todos los otros hijos de Joram, su esposo, posibles herederos del trono, y se puso ella misma al frente. Es decir, que aquí ella no fue nombrada reina. Ella eliminó toda la línea generacional de herencia respecto del rey, de tal manera que cuando ella elimina todo este proceso, entonces ahora ella se proclama como reina de Judá. Milagrosamente se salvó un hijo de Ocosías, Joas, que fue escondido en la casa de Josafat, una hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joyada. Esta mujer era hermana de Ocosías. Atalía reinó 6 años. Después de este tiempo, Joyada proclamó rey a Joas. Fue Atalía ejecutada y todos los altares de Baal fueron derribados. Parece no haber límites en la capacidad del mal con una mujer con las entrañas de Jezabel o de Atalía cuando no reconocen los límites de su propia naturaleza humana y rehúsa aceptar las limitaciones que Adonai ha establecido. Pues vean, mis amados hermanos, quise traer este pequeño punto a colación porque definitivamente cuando nosotros, como dice la pastora Pili en sus enseñanzas, cuando no conocemos nuestra historia, estamos sujetos a repetirla. Lastimosamente, buena parte de estos textos, muy poco o casi nada se enseña o se estudia en las congregaciones, en los años anteriores, en otros lugares donde estuvimos. ¿Qué tal si podemos compartir estas enseñanzas a la gente que nos rodea permanentemente? ¿Por qué? Porque evidentemente cuando vemos todos estos conceptos monárquicos desde el punto de vista de los reyes elegidos por los hombres, opuestos a sí mismos en posiciones de reino, de autoridad, o elegidos, opuestos por el mismo pueblo, el hombre ha querido entonces elogiar a los hombres, la justicia de los hombres. Prefirieron despreciar la misericordia, la bondad y la justicia de Adonai en ese sistema de amnesia que se nos olvida de dónde Adonai nos sacó, y elegir a hombres a quienes se les da protagonismo, liderazgo, reconocimiento, se les hace venia, pues, y se colocan en una posición de idolatría terriblemente fatal hasta nuestros días. Es decir, nada de lo que estamos leyendo es un tema nuevo para nosotros, porque lo que ocurrió allá está ocurriendo aquí. Lo que ocurrió en ese tiempo está ocurriendo hoy. Es decir, la vida sigue igual. ¿Y cuándo aprenderemos la lección? Es la pregunta que tenemos en toda esta historia. Reyes van, reyes vienen.
unos peores, otros diferentes, otros procuran mejorar, pero la corrupción, el sistema, el medio, el modus operandi de las comunidades, de las sociedades, de la política, de los sistemas de gobierno, de la banca mundial, entre otras cosas, los poderosos y ricos en las naciones ejercen poder y autoridad sobre aquellos que probablemente algún día llegaron a una posición de gobierno de una nación y probablemente en sus corazones estaba la idea de querer hacer las cosas bien, pero los sistemas envuelven, los sistemas corroen, los sistemas corrompen y terminan haciendo lo que todos estos reyes en Israel hicieron: idolatría, paganismo, adulterio, fornicación, prostitución, depravación, homosexualidad, todo lo que conocemos hasta nuestros días exactamente igual, la quema de los niños, la idolatría Moloc, quemar los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Algo tenemos que sacar provechoso de toda esta historia. Y en Ezequías se cumple una palabra hermosa que tocó a mi corazón. Ezequías tenía su fe puesta en Adonai. ¿En quién está puesta tu confianza hoy, mi amado hermano? Venir a Torá no es simplemente decir formamos parte de las raíces hebreas. Lo he aclarado miles de ocasiones y perdónenme que los canse con la misma historia. No, hermanos, no es un tema de raíces hebreas, es un tema de Torá. Venir a estudiar el Tanat, conocer la historia, la enseñanza de la vida. Porque si Hashem permitió que todos estos textos y la vida de cada uno de estos hombres quedara inscrita, es porque definitivamente tenemos que aprender algún día la lección de todo lo que ha ocurrido para que venga, por supuesto, un tiempo de cambio. Y ese tiempo del cambio vendrá cuando tú y yo, cada uno de nosotros hoy, comprometidos a que nuestra esperanza esté puesta aquí en el manual de vida. Cuando caminamos conforme a este manual de instrucciones, en rectitud, en integridad, en honestidad, en transparencia, en obediencia a su palabra, entonces, cuando caminemos con la mente de Yeshua, con la mente de Yeshua, con la mente de Yeshua, cuando dejemos de hablar lo que no tenemos que hablar, cuando dejemos de mirar lo que no tenemos que mirar, cuando nuestro corazón se selle de estar pendiente del celo, la envidia, la contienda, el pleito, la mentira, el engaño, y nuestra mente esté en la mente de Yeshua y caminemos en la transparencia, entonces podremos decir, ahora en Torá estamos en otro nivel. Y es el propósito por el cual estamos desarrollando estas enseñanzas todos los días, para que hoy vayamos, como dice un dicho popular, a la cama no iremos, a la cama no irás sin que aprendas algo más. Mis amados, muchísimas gracias, el tiempo se nos agotó. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Muchísimas gracias por acompañarme en este tiempo. Lean estas historias. Por favor, vuélvanlas a leer si no las han leído. Den comienzo, prepárenlas, porque mucho tenemos por aprender. Nos vemos el día de mañana. Continuaremos con el tema. Muchísimas gracias por compartir el mensaje. Gracias por apoyar este tiempo y este programa. Para todos, un abrazo especial. Shalom, muy buen día. Boker Tov. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.